¿Qué tal familia? Qué gusto saludarles. Son las 7 en punto de la noche, hora de aquí de California, hora de Mexicali, de Tijuana, 8 de la noche por allá en Mazatlán, 9 de la noche yo creo por allá por donde está Bani, o 10 tal vez, no sé qué horas serán por allá tan lejos. Pero bueno, qué gusto estar con ustedes una vez más, qué gusto estar con todos ustedes, bienvenidos. Los que tengan oportunidad de encender sus cámaras, enciéndanlas para que empecemos nuestra clase y nos podamos ver. Le mando un abrazo a Daniela que está tomando este curso vía grabación. Pues Dani, te mando un abrazo, espero que hayas disfrutado tu clase. Estamos llegando al final del curso, tú lo tomaste grabado. Nosotros estuvimos aquí en clase cada semana disfrutando de la convivencia, pero espero que también para ti haya sido una bendición. Qué bueno que estamos todos ya reunidos, familia. Vamos a empezar nuestra clase haciendo una oración, poniéndonos en las manos de Dios y disponiéndonos, ¿no? Para que el Señor hable en nuestro corazón. Mi plan de clase el día de hoy es darle prioridad a revisar el manual y el tiempo que nos quede, revisar un par de líneas del tiempo y también a lo mejor que ustedes compartan, pues, de qué manera este curso fue significativo para ustedes, ¿no? Rosina, felicidades por decir que sí, felicidades por tu compromiso para tu matrimonio, que el Señor bendiga esos planes, que todo se concrete para gloria de Dios, para bendición tuya y de tu novio, y yo los tengo que casar, yo no sé cómo le va a hacer, yo no sé cómo le va a hacer tu novio con su pastor, pero yo los tengo que casar. Bueno, un gusto. Vamos a hacer una oración y empezamos la clase el día de hoy, ¿sale? Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte tus bondades, que son muchísimas, son más de las que podamos contar, más incluso de las que estamos conscientes a veces. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que lo que hoy podamos repasar en este curso pueda agregar un poco más a todo el entendimiento que hayamos adquirido durante todas estas semanas. Habla en nuestro corazón, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos en voz alta, amén. Muy bien, voy a compartir pantalla. Vamos a ir con rapidez al manual para darle prioridad a eso. Y al final checamos algunas líneas del tiempo y escuchamos algunos comentarios también de parte de todos ustedes, ¿sale? Bueno, antes de leer lo que tengo aquí, quiero nada más hacer un pequeño, quiero conectar esta última clase con todo lo que hemos venido diciendo. Dijimos desde un principio, familia, que antes de que estuviéramos en los planes de nuestros padres, ya estábamos en los planes de Dios. Que no es que cuando nacemos, Dios se pone a buscar qué propósito nos va a dar, sino que más bien Dios nos crea de acuerdo al propósito que ya tiene. Que desde que nacemos, tú y yo ya nacemos con cierto equipamiento que ya traemos encriptado en nosotros mismos para poder tener más posibilidades de alcanzar ese propósito de Dios para nuestra vida. Dijimos que es triste que muchas personas viven y mueren sin haber estado siquiera en la puerta de lo que Dios planeó para ellos. Por lo tanto, dijimos que nosotros necesitábamos comprometernos, comprometernos con descubrir el propósito de Dios, comprometernos con perseguir ese propósito de Dios hasta alcanzarlo y comprometernos con cuidar ese propósito para no perderlo y comprometernos con cerrar bien. Luego empezamos a hablar acerca de qué podemos observar tú y yo para poder descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Dijimos que Dios utiliza a veces teofanías, es decir, Dios mismo se hace real en tu vida para mostrarte un propósito específico. Dijimos que a veces el propósito lo descubres a través de una noticia que te impacta, a través de algo que ves en tu diario vivir. Dijimos que a veces el propósito lo descubres porque un hombre de Dios te da una palabra específica de parte de Dios. Y pero también dijimos que si no sucede ningún tipo de cosa especial como esas que mencioné y otras, tú y yo tenemos que observar algunos elementos para poder descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Número uno, dijimos que había que revisar lo que nosotros ya tenemos.
nuestras habilidades naturales aprendidas, las que ya tenemos, que teníamos que ver cuáles son los dones espirituales que Dios nos ha dado, que teníamos que ver también cuál ha sido pues nuestra historia, porque todos esos acontecimientos apuntan hacia una dirección. Y el día de hoy vamos a descubrir un elemento más, que es mi posición estratégica. Así se llama la clase de hoy y es lo que vamos a ver. Hoy queremos lograr que los alumnos puedan comprender que no es casualidad que te encuentres en la posición que tienes. Seguramente Dios te puso allí con un propósito. No es casualidad que te encuentres en la posición que tienes, laboral, política, el civil, económica, de liderazgo, cualquiera que sea la posición en la que tú estás allí porque Dios te puso. Entonces, eso es lo que queremos comprender en este curso. Hoy, familia, es la última clase de este curso. De verdad espero de corazón que hasta aquí lo hayas disfrutado y que te sientas por lo menos un paso más cerca de descubrir eso que Dios tiene para ti, o por lo menos de que tengas claros los elementos que puedes observar para descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hoy vamos a ver un elemento más y ojo con este detalle, que arroja luz para que descubramos el propósito de Dios para nuestra vida. Difícilmente alguien te puede decir, este es, pero si tú y yo aprendemos a observar los elementos que ya hemos venido aprendiendo durante esta clase, durante este curso, entonces al observar esos elementos nos podemos dar una idea. La clase de hoy nos va a ayudar a observar un elemento más que es nuestra posición estratégica. Cuando hablamos de mi posición estratégica o tu posición estratégica, estamos hablando de un lugar específico donde Dios nos ha puesto, ¿sale? Y a través del cual tú y yo podríamos generar avances para el reino de Dios. Lo voy a repetir. Cuando estamos hablando de nuestra posición estratégica, estamos hablando de un lugar estratégico donde Dios nos ha puesto y desde el cual nosotros podríamos generar avances para el reino de Dios. Ahora, un dato que es crucial, importantísimo y vital es que el propósito de Dios no se limita a lo eclesiástico. ¿Por qué es muy importante este dato? Porque muchos piensan que el propósito de Dios para su vida tiene que ver con el ministerio de la iglesia, con ser pastor, con ser misionero, con ser evangelista, con ser dirigente de alabanza, con ser algo que tenga que ver con la vida eclesial. Y la verdad es que no es así. Y hay dos fragmentos que hoy es importante que revisemos juntos para que comprendamos que el reino de Dios incluye a la iglesia, pero no se limita a ella, va más allá de la iglesia. Y tu posición estratégica puede funcionar para que el reino de Dios se establezca, aunque eso no necesariamente tenga que ver con una iglesia local. Vamos a revisar Efesios capítulo 1, verso 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Estamos hablando de los pies de Cristo. Dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Checa el dato. Dios sometió todas las cosas. Esa palabra, todas las cosas, es muy importante que lo comprendamos y ahorita lo vamos a ir desglosando. Otro fragmento, Colosenses capítulo 1, verso 20, dice, y por medio de él es Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Una vez más, estamos hablando de que Dios tenía planeado por medio de Cristo reconciliar todas las cosas y dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. ¿Sale? Está hablando de que Dios, a través de Cristo, quiere reconciliar todas las cosas, todas las áreas. Es algo importante que tenemos que comprender. Estos dos fragmentos de la escritura
nos muestran, familia, que a Dios le interesan todas las cosas, no nada más las cosas de la iglesia. A Dios le interesan todas las cosas, todas las áreas de la vida, todas las áreas del desarrollo humano, todas las áreas donde se desenvuelven los seres humanos le interesan a Dios. Ahora, sí dice que Dios puso a la iglesia a cargo de reconciliar todas las cosas. Eso sí dice aquí, pero el asunto de Dios no se limita a lo que ocurre dentro de la iglesia, sino que va más allá de las paredes de la iglesia. Eso es algo importantísimo que tú y yo tenemos que recordar. Entonces, tú y yo que somos la iglesia, estamos o estaremos en algún lugar, en alguna posición estratégica, donde Dios nos ha puesto o nos va a poner intencionalmente para que cumplamos los propósitos de Dios a través de nosotros, que se cumplan los propósitos de Dios a través de nosotros, de reconciliar todas las cosas. Tú estás en un área específica porque Dios quiere reconciliar esa área específica con Cristo. Para eso estás puesto en esa área tú. Por ejemplo, Dios quiere redimir tu campo laboral. Tu área de trabajo, sea cual sea, Dios quiere redimir esa área, reconciliarla con Cristo, reconciliarla con Él, y lo va a hacer a través de ti que estás allí en esa posición. Dios quiere redimir el área de las artes, Dios quiere redimir el área de la política, Dios quiere redimir la economía, Dios quiere reconciliar también los deportes, todas las áreas, todas las cosas. Dios quiere reconciliarlas a través de Cristo y nos dio esa responsabilidad a nosotros que somos la iglesia. Estás donde estás porque Dios te puso allí, entre otras cosas, con el objetivo de ser un vínculo entre esa posición que tú tienes y el reino de Dios. Dios quiere utilizarte, Cindy, ahí en el banco donde tú trabajas, porque Dios quiere que tú seas el vínculo entre el banco y el reino de Dios. Dios quiere utilizarte, Francisco, ahí donde tú trabajas, en el ámbito de la docencia, en el ámbito académico, porque Dios quiere hacer un vínculo entre el reino de Dios y ese ámbito a través de ti que estás ahí. Dios quiere utilizarte, Rosina, como un link, como un vínculo entre el reino de Dios y esa área específica en la que tú sirves a la gente. Y así podríamos seguir enumerando cada una de las situaciones y posiciones que cada uno de nosotros tenemos. Donde quiera que tú estés, Dios te puso allí con el propósito de reconciliar esa área, esa posición, esa cosa con Cristo. Eso es algo muy importante. Entonces, donde tú estás, ese es tu ministerio inmediato. Allí te quiere usar Dios. Entonces, esto nos enseña que Dios nos va a usar de acuerdo a la posición estratégica donde Él mismo nos ha colocado o donde Él mismo nos va a colocar en el futuro. Estás en ese puesto, estás en esa oficina, estás en esa posición, estás con esa gente, porque Dios te puso allí en primer lugar para alcanzarlos con el evangelio y en segundo lugar para que generes avances para su reino y para reconciliar ese ámbito laboral con Dios. Por eso estás ahí. Esa es tu posición, esa es tu función, ese es tu trabajo en ese lugar donde Dios te ha puesto en este momento. Ahora, hay situaciones específicas de parte de Dios que solamente tú puedes cumplir porque tú estás allí y no otro. Porque solamente tú estás capacitado para llevar a cabo ese trabajo y no otro. Solamente tú estás conectado con esas personas claves para que se lleven a cabo esas funciones claves y así generar avances para el reino de Dios y no otro.
Esto es muy importante. Dios no te puso allí donde tú estás únicamente para tu beneficio personal o para que tú hagas favores a amigos especiales únicamente. No, Dios te puso allí para que tú generes avances para el reino de Dios y Dios te va a usar en base a tu posición estratégica. ¿Cuál sería el reto para ti y para mí? Pues el reto es que tú y yo utilicemos nuestra posición estratégica para generar avances para la gloria de Dios y no solo nos quedemos con el beneficio personal. ¿Sale? Bueno, ¿cómo la ves con esto, Francisco? ¿Qué comentario te merece? ¿Qué es lo que te hace pensar lo que estás oyendo hasta aquí? A ver, dinos algo. Pues como usted lo mencionaba, que Dios me puso a mí en la docencia para yo ser el vínculo, entonces es algo que tenemos que ver, que en base a los dones que tenemos y en dónde nos encontramos, no solamente usarlos para nuestro beneficio, sino hacer que llegue a más personas, pues la palabra de Dios. Eso es con lo que me quedo yo de este momento, no ser un beneficio personal, sino hacia las personas que me rodean y glorificando a Dios porque Él me ha dado todo esto. Tengo que reconocer eso. Súper bien, exactamente. Y entonces, un dato importante entonces, familia, es que tú no estés pensando, ay, pues, ¿cuál ministerio me podrán dar en la iglesia? Bueno, a lo mejor en la iglesia no te van a dar un ministerio de inmediato o ahora o ya, pero a lo mejor no es en la iglesia local donde Dios te quiere usar, sino Dios te quiere usar en el ámbito donde ya te ha colocado. Ese dato es clave, porque en ese ámbito tú tienes contacto con personas que solo tú tienes contacto y tú puedes hacer cosas que solo tú puedes hacer. ¿Sale? Austria, ¿qué te dice lo que hemos dicho hasta aquí? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te genera este comentario hasta aquí? Me genera que yo no tengo nada tan importante por como reaccionar, vaya, porque pues realmente mi trabajo no llevaría ese vínculo, vaya, Ujú, porque a lo que yo me dedico pues son rentas vacacionales, llega ujú, gente, pero sí es como medio complicado poder unir ese vínculo de la fiesta con Dios y toda esa situación, sí como que ahorita me quedé, pero lo agarro a mi vida personal, pero si lo muevo a la iglesia ahorita estoy en una posición que a lo mejor tú decías, ay, la que toma las fotos, pues a lo mejor hay mucha gente que sí o sea, sí es algo importante porque al final de cuentas a través de esa fotografía hacemos que mucha gente quiera estar en ese momento en la iglesia, ¿no? El ujú. captar el momento de que cuando nosotros tomamos la foto y el equipo la sube, la gente diga, yo quiero estar en esa iglesia, yo quiero vivir lo que ellos están viviendo en este momento. Entonces yo creo que Dios a mí en el personal me ha usado para captar ciertos momentos y decir, reflejarlo para que a la hora que se suba en las redes sociales o que alguien la vea, en primer lugar es muy bonito escuchar a la gente que diga, ay, me vi en la foto del sábado y qué padre foto me tomaste o las fotos que se tomaron en los bautizos, o sea, todo ese tipo de cosas cuando se suben, que lleguemos a más alcance hacia la gente que diga, yo quiero estar en esa iglesia. Yo así lo estoy tomando y cada foto que tomo, cada servicio que yo puedo apoyar a la iglesia es con esa finalidad, que alguien más vea lo que nosotros sentimos y vivimos y podamos ser luz como iglesia, a final de cuentas, para demás personas a través de las redes sociales, que ahorita es lo que está en boom, ¿no? Yo así lo veo. Es como difundir lo que ocurre en la iglesia y sacarlo de las cuatro paredes. Sí, sin embargo, Austria, fíjate que me gustaría diferir contigo respecto de lo que dices en el ámbito de lo turístico, porque, por ejemplo, ahí en un departamento que tú pudieras rentar, a ver, no te voy a decir lo que tienes que hacer, ni te voy a dar ideas ni nada, pero se me ocurre, por ejemplo, ahí en el ámbito donde tú te desenvuelves, a lo mejor dejar, vamos a pensarlo, una tarjetita de con horarios de la congregación es el fin de semana y que o un pequeño mensajito, una pequeña notita, si necesitas oración, nos reunimos en tal día, cosas así, que gente ahí en ese cuarto, en ese departamento tal vez no va buscando eso, no va pensando en eso, pero quizá puede enfrentarse con una situación en la que necesite de Dios
y a lo mejor un pequeño detalle que le pueda recordar que Dios está ahí, que no está solo, que le puede ayudar de alguna manera, pudiera implicar esa posibilidad de que la persona se conecte. Un código QR que la gente por casualidad nomás le diera un clic desde su celular y lo conecte con una canción que a ti te ha bendecido mucho. Un código QR que lo conecte con la congregación y sus horarios o X, ¿verdad? O sea, porque esas personas que a lo mejor tú ni siquiera tienes contacto directo con ellos, porque si lo hacen tipo Airbnb y ya está todo establecido de que llegan directa, recogen directamente las llaves sin tratar contigo directamente, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero finalmente tú tienes acceso a unos espacios y a unas personas que yo nunca voy a tener acceso y espacio. Y si, por ejemplo, en esa situación, no sé, el hecho de decir, aquí estamos para servirles o algo así, y de repente alguna persona tenga la necesidad de recibir oración, de pedir ayuda espiritual y en un momento te pueda contactar porque de alguna manera sabe que eres cristiana o algo, yo no lo sé, pues nadie más que tú pudieras ser ese link y ese vínculo entre lo que tú conoces de Dios y su reino y esa persona que tiene necesidad. ¿Sale? Bueno, Muy sigo bien, adelante. gracias. Rosina, ¿qué comentario te merece hasta aquí lo que has venido escuchando? Dime algo, platícanos. Pues la verdad, ahorita que estaba mencionando, Eddie, es cierto, porque en mi trabajo yo tengo muchísima oportunidad, primero porque tengo cuadros, ¿no? O sea, tengo muchos cuadros con versículos de la Biblia. Siempre que llega mi cliente, siempre le doy la bienvenida bendiciéndolo. Cuando tengo la oportunidad, como yo pues trabajo mucho con el área familiar que viene siendo divorcios, yo es mi oportunidad de poderle hablar de la palabra del Señor y Claro. decirle que darle ánimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que traen muchas cargas emocionales, físicas, espirituales, de todo. Entonces ahí es el momento perfecto para yo poder hablar del Señor y poder entablar ahí. Y me ha tocado, gracias a Dios, tener la oportunidad de que ellos me digan, al terminar la plática, la entrevista, me dicen, fíjese, venía para una asesoría de divorcio y tranquila o vengo tranquilo porque también tocan varones, ¿no? Me voy tranquilo, esperanzado de llegar con mi pareja, de llegar a un entendimiento, de llegar a una reconciliación y eso para mí es maravilloso, ¿no? Porque yo siento que el Señor me tiene por algo ahí. Por supuesto. Yo sé que el Señor me tiene para algo ahí y yo no lo veo en plan de económico, no lo veo decir, ay, se me fue un cliente, ya lo reconcilié con la esposa o con el esposo, no, lo veo como que ya salvé un matrimonio porque pues sigo creyendo que el matrimonio es para toda la vida y que por algo el Señor nos une, ¿no? Como pareja, ¿no? Entonces, Claro. creo en el matrimonio y el que yo haga divorcio no significa que no crea en él, o sea, sí lo creo y lo creo enormemente y Señor me tiene puesto por algo en ese lugar, la verdad. Claro, Ujú, definitivamente, sí. así es. Gracias. Ujú. Entonces, familia, aquí el punto es que cada uno de nosotros podamos comprender, ¿verdad? Que allí donde Dios nos ha puesto para generar avances para su reino. Y esta es la verdad central. Ahorita se me ocurría, a lo mejor allí, Rosina en su escritorio puede tener algunas tarjetitas de los grupos de matrimonios de la iglesia y ok, yo te puedo ayudar si te quieres divorciar y todo, pero no sé si ya consideraste esta opción. Un librito de matrimonios que pueda de alguna manera significar, considera esto antes de dar esa decisión definitiva. No sé, pero hay personas que ustedes conocen que nadie más va a conocer. Hay personas con quien ustedes van a tener un contacto especial en un momento único y significativo. Y la idea de Dios es que el reino de Dios y el área donde tú te mueves sea reconciliada a través de ti. ¿Sale? Ahora, de todo esto aprendemos lo siguiente. El reino de Dios avanza cuando el creyente rinde ante Dios su posesión estratégica. Ahora, cuando hablamos de rendir ante Dios nuestra posición estratégica, estamos hablando de lo que hemos venido repitiendo últimamente aquí, de que, ok, esa posición estratégica es mi trabajo, ¿no? Y yo recibo una remuneración por lo que hago, mantengo mi familia, gano dinero, ahorro, invierto a través del trabajo y la posición que yo tengo. Sí,
Sí, así es. Pero si aparte de sacar yo un beneficio personal, lo cual no es malo, también determino que mi posición estratégica sirva para que otros puedan ser bendecidos o pueda ser reconciliada esa área con el reino de Dios, entonces Dios va a estar usando mi posición estratégica para su gloria y su honra. Imagínate, vamos a hablar del caso de Cindy, por ejemplo, ¿no? Cindy trabaja en un banco, desconozco yo su posición específica dentro de ese banco, digo, me ha atendido en ventanilla un par de veces, etcétera, pero vamos a pensar que ella estuviera en un área donde pudiera gestionar algunos créditos y que ella pudiera ayudar a iglesias a comprar sus inmuebles. Entonces ya esa posición estratégica donde ella está ayudaría a que el reino de Dios vaya avanzando, sería un vínculo, un link entre el reino de Dios y su área laboral. Y como ella está ahí, ella lo puede generar, etcétera. O sea, son innumerables ejemplos que pudiéramos utilizar para eso, para explicarlo. Ahora, a veces nosotros nos confundimos y pensamos que las oportunidades nos llegan porque tenemos suerte. Ay, qué buena suerte tuve yo de tener este trabajo. Ay, qué buena suerte tuve yo de que me haya topado con esa persona, ¿no? O que llegamos a cierta posición porque nos esforzamos mucho. No, es que mi trabajo me ha costado disciplinarme, esforzarme, levantarme temprano, cumplir, hacer mi parte. Entonces lo vemos como desde la perspectiva de que esto yo lo tengo porque yo me lo gané. O porque somos muy inteligentes, ¿no? Pues es que yo la verdad le hice así, yo me lo propuse de esta manera, iba a llegar de esta manera, a esta hora iba a hablar con fulano y yo me hice mi estrategia y por eso aquí lo tengo. Hay personas que así se desenvuelven olvidando que Dios es quien cierra puertas o las abre. Que a lo mejor hay personas que se han esforzado más que nosotros y no tienen las posiciones que pudiéramos tener tú y yo. Entonces Dios nos puso ahí con una razón, con un propósito. Pero cuando tú y yo aprendemos que la posición estratégica que tenemos es exactamente donde Dios nos quiso poner, entonces cambia mucho el sentido de las cosas. En primer lugar, eso genera para ti y para mí gratitud. Nos volvemos gente agradecida con Dios porque tenemos una posición privilegiada, un trabajo que otros anhelarían tener, ¿no? Unos ingresos que a lo mejor otras personas darían lo que fuera por poderlos tener. Un estilo de vida que otros anhelarían tener, nosotros los tenemos ya. ¿Verdad? Entonces, gratitud y valorar esa posición que otros anhelarían tener. Pero en segundo lugar, cuando tú y yo vemos así las cosas, no, yo estoy aquí porque Dios aquí me puso. Lo segundo es que eso nos podría ayudar a descubrir de qué manera, donde tú y yo estamos, podríamos generar un avance para el reino de Dios. Este es el concepto. Todo lo que acabamos de decir hasta aquí es el concepto que hoy queremos establecer. Ahora vamos a ver este concepto aplicado a un personaje bíblico, ¿sale? Vamos a tratar de vaciar este concepto en la vida de un personaje de la escritura. En este caso escogimos la reina Esther. Y qué curada, porque estamos terminando el libro de Esther. Entonces, en el caso de la reina Esther, no había duda alguna de que Dios la puso en ese lugar porque siendo una inmigrante huérfana, llegó a ser la reina del país. O sea, definitivamente solo Dios lo pudo hacer, porque la gracia que Dios le dio para capturar el corazón, la atención, la mirada, la mente del rey Asuero a ella por encima de todas las demás, o sea, eso fue algo que definitivamente solo Dios pudo hacer. Hubiera sido imposible que Esther lo lograra en sus propios términos, con sus propias estrategias. Observamos en la vida de esta mujer que Dios proveyó el cuidado, Dios proveyó la guianza que ella necesitaba cuando quedó huérfana. Y observamos que en su momento ella
Perdón, Dios generó las circunstancias políticas también para que ella llegara al palacio real. O sea, Dios no hizo un milagro para que ella llegara al palacio real, pero lo que sí hizo Dios fueron ajustes, situaciones. Provocó ese feminismo prematuro en la reina Basti, ¿verdad? Que dijera, ay, no, yo no soy un objeto para que me mande a llamar y me ande exhibiendo con sus amigos. Entonces esa negativa por parte de la reina Basti la hace perder su posición estratégica. Entonces queda una vacante, un lugar vacío. Y ahí es donde Dios coloca a Esther por su gracia y por sus propósitos. Entonces, fue definitivamente Dios quien colocó a Esther en esa posición estratégica. Dice los versículos el versículo 17, dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella más gracia y benevolencia que todas las demás vírgenes delante del rey, quien puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. ¿Casualidad, familia? No lo creo. Había un propósito. Todavía no se suscitaba una situación que Dios en su omnisciencia sabía que se iba a suscitar, y entonces lo que hace Dios es que coloca de antemano a una persona allí anticipadamente para que suceda el milagro de la preservación de su pueblo utilizando a la reina Esther. Entonces estos versículos nos dejan ver que había muchas mujeres más, pero que el rey amó a Esther. Todas tenían gracia, porque fueron seleccionadas previamente, pero el rey halló en ella mayor gracia y benevolencia. Qué interesante, ¿no? ¿Quién puso en Esther toda aquella gracia y benevolencia? ¿Quién puso en Esther todo aquel favor para con el rey? Definitivamente tuvo que haber sido Dios, de acuerdo a sus propósitos. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, esta inmigrante judía deportada, huérfana, con todas las de perder, que cualquiera que escuchaba su historia, a lo mejor decía, pobrecita, qué futuro tan difícil a ella le espera. Pues ahora era la reina del imperio más importante de su tiempo. Ahora, definitivamente no fue una estrategia de ella. No es como que ella pasara a decir, no, pues este es mi sueño de toda la vida, ganar un concurso de belleza en el cual yo pueda tener una voz para impactar al mundo. Nada que ver. Aquí estamos hablando de que fue Dios que la seleccionó. Yo nunca voy a poder explicar por qué Esther perdió a sus papás, pero definitivamente estoy seguro que Dios quería que Mardoqueo le diera a ella la formación que le dio. Y ahora está llegando a esa posición estratégica. Esther. Ahora las preguntas. ¿En qué posición de privilegio estás tú? A lo mejor tienes una posición de privilegio, o a lo mejor tú no consideras que tu posición es de privilegio. ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Con quién y cuándo Dios te dio gracia para que tú obtuvieras esa posición estratégica? ¿Has pensado que tu habilidad, verdad, que fue tu habilidad la que te puso allí, o estás convencido de que fue Dios quien te abrió esas puertas? Son preguntas que nos tienen que hacer a ti y a mí reflexionar, porque definitivamente somos lo que somos y estamos donde estamos para generar avances para el reino de Dios. Entonces, nuestro primer paso sería rendir a los pies de Cristo esa posición estratégica que nosotros tenemos y reconocer que fue Dios quien nos colocó en esa posición de privilegio que ahora estamos, y agradecerle que quizá esa es una posición que otros anhelan tener, pero Dios decidió dártela a ti con un propósito. Ahora yo le hablo, por ejemplo, a una alumna que no está aquí con nosotros, Daniela Rodríguez, que se va a casar con John, un americano de Ohio. Daniela, a ti te digo,
Imagínate, ¿será casualidad que de repente de la noche a la mañana tú vas a tener un vínculo más profundo con una iglesia, con ese poder adquisitivo y esa capacidad, logística que tiene Grace Community Church ahí en Ohio? ¿Será que a lo mejor Dios te quiere usar a ti como un instrumento para movilizar personas y recursos desde esa posición donde tú vas a estar hacia otras posiciones que tal vez tienen más necesidad y carencia? ¿Será que Dios querrá utilizarte como un link entre dos países, entre dos iglesias, entre dos culturas, entre dos tipos de personas? Son las maneras en las que Dios se va moviendo. ¿Sale? Bueno, dejo a Daniela en paz por ahora y regresamos aquí a nosotros. Entonces, Esther no llegó al Palacio Real solo para vivir rodeada de lujos y placeres. No, pues qué bendición, Dios me permitió tener aquí mis baños en leche de burra y tener esta crema impresionante para las arrugas y poder extender mi juventud por más tiempo. ¿A poco creen ustedes que ese era el único objetivo que tenía Dios para con Esther poniéndola allí? Claro que no, Dios tenía otros planes. Ella llegó allí para cumplir una misión específica de parte de Dios. Esther ahora tenía que descubrir esa misión. Ese era el reto. Y también es el tuyo. Y también es el mío. Tenemos que descubrir nuestra misión. Seguramente todo sucedió tan rápido que Esther no podía procesar con tanta precisión todo lo que estaba aconteciendo en su vida. Seguramente con tantos acontecimientos en su vida, Esther estaba aturdida en medio de tantas situaciones que le sucedieron, el desarraigo de su nación, la pérdida de sus padres, puras tragedias, pero ahora de un momento a otro es la reina de todo el imperio más poderoso del mundo. Porque antes que ese imperio estaba Babilonia. Babilonia era el más poderoso del mundo, pero luego viene Persia y Persia derriba el imperio babilonio y se establece sobre él. Ahora ellos, y como lo vamos a ver en el capítulo de mañana en Esther, te das cuenta cómo dice que el dominio del rey Asuero se extiende de costa, hasta las costas del mar, dice. Antes llegaba desde la India hasta Etiopía y ahora dice que llegó hasta las costas del mar. Yo no sé, me puedo imaginar que a lo mejor alcanzó a llegar hasta el Pacífico allá con las costas de China y hasta el Atlántico por acá en las costas de África y de España, de costa a costa. Y allí ella era la reina. ¿Sale? Pero un día tuvo que comprender que ella no había obtenido esa posición únicamente para su placer, para su beneficio personal, sino para cumplir un propósito eterno. ¿Y cuál era el propósito eterno? Preservar una nación de la cual iba a nacer el Mesías, Jesucristo. Tenía que existir esa nación, no podía ser erradicada porque Cristo tenía que nacer. No podían ser exterminados, pero date cuenta cómo desde siempre hubo un plan de exterminio. Desde que estaban en Egipto, el faraón quiso exterminar a todos los niños varones desde que nacían. Cuando estaban en el desierto, Amalek quiso exterminar al pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto. Cuando ya se establecieron como nación, los filisteos y otras naciones quisieron exterminarlos y ahora en Persia otra vez querían exterminarlos. Todo el tiempo querían exterminarlos porque había una promesa en Génesis 3:15 que decía que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Entonces, mientras esa profecía no se cumpliera, el reino o el pueblo de Dios tenía que seguir existiendo, ¿no? Entonces, resulta que todo su pueblo corría el peligro de ser exterminado. Ya se había autorizado y firmado por el rey un genocidio donde todos los judíos podían ser exterminados en un solo día. Solamente Esther podía hacer algo.
ni Mardoqueo, ni nadie. Solamente Esther podía hacer algo. ¿Por qué? Porque ella era la que estaba allí. Porque ella estaba en una posición estratégica. Porque ella era la que podía llegar y tener un contacto directo con el rey. Nadie más en todo el reino. Pero ella no entendía los alcances de su poder. Entonces su primo Mardoqueo, vamos a ponerle primo porque hay un error aquí, primo Mardoqueo, quien la había adoptado, ¿verdad? Como su hija, cuando sus padres murieron, le dice unas palabras bien poderosas. Le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿A poco no crees que Amán te puede atravesar con la espada allí mismo en el palacio? Allí también te pueden matar a ti. Y luego le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Fíjate cómo Mardoqueo tiene una confianza inquebrantable en Dios. Y él dice, es que nuestro pueblo no puede ser exterminado. Dios podría enviar respiro de otra parte. Le dice, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y la pregunta que sacudió la conciencia de Esther, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Y quién sabe que a lo mejor por esa razón no te moriste junto con tus papás? ¿Cuál será la razón por la cual Dios te puso allí, Esther? ¿Será que para este momento específico estás ahí? No, hombre, qué fuerte, ¿no? Ahora, ojo, a veces necesitamos un Mardoqueo que nos traiga a la conciencia de que necesitamos actuar. Cuando no, de que no nos debemos de quedar con los brazos cruzados ante algo que está ocurriendo. No siempre pensamos que nosotros somos los indicados. No siempre pensamos que nosotros tenemos la capacidad. No siempre pensamos que nosotros somos la persona elegida. Más bien pensamos todo lo contrario. No soy yo, es alguien más. Pero de repente llega un Mardoqueo que nos habla a la conciencia. A veces necesitamos a alguien que nos haga comprender que esa posición estratégica en la que estamos es precisamente para que actuemos en favor del reino de Dios. Ojalá cada uno de nosotros tengamos nuestro Mardoqueo, que llegue y nos sacuda, nos diga, aliviánate, ¿a poco crees tú que nomás estás ahí para lo que estás ahí? Tal vez Dios tiene algo diferente. Entonces Mardoqueo le dijo, como judía a ti también te puede alcanzar la desgracia, Estercita, ¿eh? Aquí también hay gente que odia a los judíos adentro del palacio. Además le dice, si tú no haces nada, de seguro vendrá la liberación de otra parte. O sea, Mardoqueo tenía una fe y una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Pero luego la pregunta poderosa, ¿qué tal si para este momento Dios te puso en esa posición estratégica? Entonces, la posición estratégica en la que nos desenvolvemos no es para nuestro beneficio personal únicamente, sino para que provoquemos avances para el reino de Dios. ¿Cómo ves, mi querido Armando? ¿Qué me puedes decir de todo esto? ¿Qué te genera esto que estamos diciendo aquí? Buenas noches. Buenas Pues noches. ah, siento que son cuando uno llega a estar en un punto clave, ¿no? En un punto donde Dios te permite y te da una grandísima oportunidad. Yo ahorita hablamos de la docencia. Cuando fui maestro, me dieron un requerimiento como la escuela pública es laica, gratuita, y a mí a veces se me pasaba y hablaba de Dios en la clase, ¿no?
Ya estamos hablando de nivel 14, 15 años los chicos. Y la mayoría de los chicos que iban a mi clase son cristianos, entonces a mí se me hacía fácil hablar de Dios en clase, hasta que me dio un requerimiento mi director por estar usando la clase para enseñar la palabra de Dios y me castigaron. Pero aún así eso no fue motivo para que yo dejara de hacerlo, ¿sí? Nos salíamos de clase y lo hacíamos fuera en el patio de la escuela, pero sin estar en clase, ¿verdad? Claro. Entonces, eso a mí me dio una experiencia muy buena, me dio una satisfacción, qué sé yo, no va a haber un momento en donde una persona laica me impida comunicar la palabra de Dios, ¿no? Y mis chicos, la mayoría de ellos, me seguían después de clase y muchos me pedían que oráramos en el inicio de clase, pero lo hacemos en secreto. De hecho, les ponía alabanzas, enseñaba un instrumento que es la flauta y sacamos varias canciones en flauta, como fue Aleluya, y esa la íbamos a presentar en un festival y me la prohibieron que no la presentara porque era religiosa. Entonces, ahora que no estoy en escuela, ahora que estoy en mi trabajo, que me dedico a lo que es la construcción, Ajá. los clientes me identifican, ¿no? En la forma de comportarme, en la forma de hablar, no sé, miran algo diferente y Dios me da la oportunidad de comunicarles, ¿no?, la palabra. A veces andan sensibles, a veces es fácil identificar que traen una falta de amor, que traen una falta de cariño, una necesidad de escuchar la palabra. Y les comento, lo mismo con las personas que trabajo. Tengo mucha gente alrededor, trabajadores, electricistas, plomeros, loseteros, fierreros, pintores. Entonces, muchas de las veces, con solo mirar cómo llegan al trabajo, que los miro acongojados o con desaliento, sin ganas, les digo, ¿y qué pasa? Entonces, uso ese momento para hablarles de Dios. Me dice, oiga, dice, ¿y usted cómo le hace para saber cómo me siento? Digo, no es que sepa, es que se te nota la necesidad. Claro. Entonces, Dios me permite hablarte de Dios y ya en el acto, en el transcurso del día, se van contentos a su casa, ¿no? Hey, mañana hablamos o me piden información para mañana. ¿Y mañana de qué me va a hablar? Entonces, eso es una de las situaciones que utilizo también, pero lo que más marcado está ahorita es la situación en la que me puso Dios. La clase pasada comentaba que indirectamente a mí me buscan muchas personas que están compartiendo la misma enfermedad de mi hijo. Así es. Entonces, indirectamente me piden que haga oración por ellos, ¿no? Porque Y yo, saben, claro. ¿verdad?, la situación que estoy pasando. Entonces le Mm, digo, no, es que la situación no es de angustia, la situación no es de dolor, la mm, situación no es de padecimiento junto con tu familiar o tu esposo, hija, mamá, ¿no? Porque tenemos mamás, esposos, hijos y hermanos, ¿no?, con situaciones de cáncer. Le digo, la situación es que tienes que enfocarte en la palabra de Dios, entregárselo a Dios y la fortaleza te va a venir de Dios. No busques en el médico, no busques en otra persona, no exijas en otra persona lo que no te van a dar nadie sino Dios, o sea. Y claro. es en esta situación que me pone, vaya, creo que he aprendido mucho y es de gozo. En el inicio era de dolor, en el Claro. inicio era de confusión, de no saber qué estaba pasando en la situación, ¿no? Pero ahora ya entiendo que es una situación ya no difícil, o sea, ya no es una situación difícil, complicada, es una situación donde tengo que estar a la expectativa de qué es lo que me está pidiendo Dios para poder Claro. comunicar a la persona que está cerca de mí. Claro, gracias, gracias, Armando. Así es, familia. Miren, una vez, para mí fue muy significativo entender cuando estábamos allá en Mazatlán únicamente pastoreando esa iglesia y que habíamos logrado algunas cosas y crecer y todo, darme cuenta que pues no se trataba nada más de decir tenemos una iglesia bonita donde las personas que vengan se puedan sentir bien, pero esta posición como líder que tengo aquí, de qué manera podemos utilizarla, ¿no? Entonces, cuando levantamos una ofrenda para construirle una casa a una familia en extrema necesidad y darme cuenta que por mi posición estratégica pude mover a un grupo de personas que Dios había puesto bajo mi autoridad y poder lograr una cosa tan impresionante como esa.
O sea, eso a mí me impactó mucho porque cuando le entregamos las llaves de la casa a esa familia, una casita con 2 recámaras, un baño y un espacio para comer y para cocinar, la persona decía, mi esposo y yo habíamos hecho cálculos de que si nos manteníamos ahorrando así a este ritmo en 20 años podríamos tener nuestra casa. Pero es interesante que desde el día que Eddie habló con nosotros hasta el momento que me entregan las llaves pasaron 20 días. 20 años se volvieron 20 días en algo que Dios se movió. Pero fíjate cómo es el punto. Se necesita un catalizador que mueva todas esas posibilidades para que algo suceda. Voy a pensar, imagínense, aquí tenemos a Armando que trabaja en la construcción, acá tenemos a Román que es un arquitecto. Imagínense que Armando y Román pudieran de alguna manera idear una manera a través de la cual la construcción, los recursos, los contactos, las capacidades que tienen se pudieran unir para a lo mejor contactar a algunos empresarios, personas con recursos que quisieran invertir para que una vez al año por lo menos se pudiera construir una casa para una familia en necesidad aquí en el área de Mexicali o en algún lugar de Baja California. Eso sería utilizar tu posición, tus contactos, tus conocimientos, todo lo que tú eres para poder generar un avance del reino de Dios, transformar la vida de una familia, ¿no? Son ejemplos. Pero miren, a veces necesitamos quien nos haga entrar en conciencia respecto del poder que tiene nuestra posición estratégica. Dios utilizó a Mardoqueo para hablarle a Esther. Y a raíz de esas palabras de Mardoqueo para con Esther, ella fue impulsada a la acción. Ella ahí comprendió, ah, caray, pues creo que no estoy aquí nada más para tomar masajes en el jacuzzi del palacio. Creo que no estoy aquí nada más para que me pongan mis mascarillas en la mañana y en la noche. Creo que no estoy aquí nada más para disfrutar de todos los beneficios de ser la reina. Creo que Dios me puso aquí con un propósito que va más allá de mi propio placer personal. Es, ya vimos el concepto y ya vimos el caso de Esther. Pero a ver, en tu caso personal, ¿ya entendiste que esa posición estratégica en la que estás, Dios la puede usar para su gloria y su honra y para generar progreso de su reino en este tiempo? ¿Estás consciente del poder que tiene la posición en la cual Dios te ha puesto? ¿Para qué te puso Dios precisamente allí donde estás ahora? Esa es una gran pregunta. ¿Sale? Ejemplos. Ya nos vamos a salir del concepto y de la historia de Esther. Vamos a ir a algunos ejemplos prácticos que tengo aquí para todos ustedes. Había una chica que trabajaba en una agencia de rentar autos. Ella había sido una oveja mía en un tiempo cuando yo era pastor en Caléxico. Ella me dijo, pastor, en lo que yo pueda ayudarle en cuanto a la renta de autos para su ministerio, por favor, solo dígame. Cada vez que tenía que rentar un auto en un viaje ministerial dentro de los Estados Unidos, lo conseguía casi a mitad de precio por su ayuda. Ella me pasó su propio número de afiliada en esa en esa renta de autos que se llama Hertz. Y entonces ella me dijo, claramente me dijo, yo no puedo ir a predicar, pero sí puedo hacer que su renta de auto sea más baja cuando usted vaya a predicar. Yo no sé cuántas veces utilicé ese beneficio para poder hacer viajes ministeriales, familia. ¿Sale? Lo que ella hizo básicamente fue rendir su posición estratégica para el servicio de Dios. Entender, no estoy aquí nada más para yo obtener un sustento para mi familia, también puedo hacer que mi posición estratégica sirva para que el evangelio, la palabra de Dios llegue a otros lugares. Y estamos hablando de una persona que estaba trabajando en una agencia de renta de autos, es todo. Y alguien pudiera pensar, ay, pues qué chiste tiene eso, que cómo puede ayudar para el reino de Dios. Bueno, ya te dije una forma que ayudó. Ahora, desde la perspectiva de todo lo que hemos estado aprendiendo en este curso, por ejemplo,
¿Cómo ven con lo que hizo Eduardo Verástegui a través de la película Sound of Freedom? De poner en los ojos y en la mente de todo mundo un problema que nadie quería tocar, que es el asunto del tráfico sexual de niños y niñas. O sea, ¿podría haber hecho eso yo? No. ¿Podrías haber hecho eso tú? Tampoco. Tú no eres cineasta, no conoces el medio, no conoces la manera de hacerlo, de proceder. Apenas una persona como él hubiera podido hacer esa situación. Ahora, Dios utilizó definitivamente su posición estratégica para generar algo en el mundo. ¿Sale? Puedes percibir cómo los talentos naturales de ese hombre, sus valores centrales, su historia, su posición estratégica se combinaron, todo se combinó para llevar a cabo esa película, Sound of Freedom. ¿Cuánto tiempo estuvo en primer lugar en carceleras y cuánta gente fue concientizada a través de esta situación precisamente por ese trabajo? Estamos hablando de un actor. Ahora, tal vez tú tienes algunos otros ejemplos, ¿no? Que pudieras mencionar. Pero aquí la pregunta más importante, ¿en qué posición te ha puesto Dios a ti? Y a lo mejor lo estás utilizando para tu placer, no tiene nada de malo, pero a lo mejor Dios te puso en ese lugar para que tú generes una especie de avance en el reino de Dios. Y tú y yo tenemos que recordar que no todos los propósitos de Dios son ministeriales o eclesiásticos o de liderazgo, pero todos tienen que ver con establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Escucha, el reino de Dios incluye a la iglesia, pero no se limita a ella. Dios a mí me creó, me formó, me diseñó desde antes de que yo naciera para que yo fuera lo que soy y para que yo hiciera lo que hago, pero mi ámbito se desempeña dentro de la iglesia nomás. No tengo movimiento ni contactos en el ámbito de la política, ni en el ámbito empresarial, ni en el ámbito de los negocios, ni en el ámbito de las artes, ni en ningún otro ámbito. Mi ámbito es el de la iglesia. Pero el de Austria es el del turismo. Pero el de Rosina tiene que ver con el asunto de trámites legales. Pero el de Francisco y el de Armando tiene que ver con la docencia, con el contacto con otras personas. Y así podríamos seguir enumerando. La cosa es que tú y yo entendamos que esa posición donde Dios nos ha puesto, quizás nos puso allí para que tú y yo generemos avance para su reino. Quizá tú no eres y nunca vas a ser un pastor o un misionero que planta iglesias, pero tú ejerces tu ministerio en tu campo de trabajo. Tu trabajo es tu ministerio y desde allí tú puedes generar avances en cuanto a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Vani, ¿qué comentario te merece lo que aprendimos el día de hoy, lo que hablamos el día de hoy? Dinos algo, platícanos. Yo tengo una pregunta, A ver, porque échatela. Muy difícil, no. este, Las pues, difíciles se las mandamos a Felipe del Castillo. bueno, yo escucho que aquí todos tienen una posición de trabajo laboral, ¿no? Ajá. Entiendo yo. Yo no trabajo, yo soy ama de casa, me Ujú, dedico a casa nada más. ujú. Tengo dos hijos y pues mi esposo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es mi posición estratégica en mi caso, ¿no? Y ahorita que estaban comentando en esa posición estratégica, em, dentro de la escuela de mis hijos, pues cada año siempre deciden tomar a un padre de familia, o en este caso la mayoría son mamás que están como tutores de los niños, para que sea la representante del grupo. Este, y yo ya voy 2 años que las personas o que los padres de familia me eligen a mí para ser la representante del grupo de mis hijos. Pues Entonces, no sé, ya te contestaste cuál es tu posición estratégica, querida Vani. sí, y ahorita yo digo, bueno, sí tengo esa posición estratégica, ¿no? Porque yo pensaba en eso, en que yo pues soy ama de casa, no tengo un trabajo, y pues he estado con mis hijos, criando de ellos, pero pues
en esa parte, pues sí, no es casualidad que ya en 2 ocasiones, pues ellos me hayan elegido. De hecho, ya iban a ser 3 años, pero porque estaba embarazada y eso, pues como que yo dije, no, 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 yo no puedo ahorita, ¿no? Pero pues la gente siempre, me ubica, sabe mi trabajo, o sea, yo veo que ahí está la posición estratégica. Entonces, pues sí, ya me contesté. Este, para mí esa sería, aunque no tengo un trabajo como tal, pero pues creo que ahí estoy siendo de bendición. Estoy siendo de bendición yo rindo cuentas, los padres de familia, pues muchas veces pues estoy en comunicación con los maestros, que hay que hacer esto, hay que organizar esto, hay que planear esto, ahí, busquen a la vocal, busquen a Vani, busquen, ella es la que está organizando y yo soy todo la que tiene que organizar y la que tiene que sacar adelante lo que el maestro pida. Y lo he hecho bien, entonces, de alguna manera sí, ahí estoy con las mamás, platico mucho, me buscan mucho, platicamos mucho y siempre yo les digo, creo que ni es necesario que yo les diga que conozco la palabra de Dios, porque ellos me dicen, ustedes me preguntan, y yo, sí, claro, yo asisto acá, cuando gustes, puedo orar por ti, me meto más, a veces me meto más en estar preocupada porque a veces me entero que los niños están enfermos, que no van a asistir por algún detalle, la maestra me dice y yo mando mensajes a las mamás, oiga, está bien su hijo, mire, yo puedo orar por él, puedo hacer una oración por él. Estoy preguntando eso, entonces yo creo que va más allá de solamente organizar o solamente estar al pendiente de lo escolar, de algo escolar, ¿no? Entonces, Ujú. pues sí. Imagínate, Vani, que pudieras organizar un taller, no sé, por ahí de vez en cuando o una o dos veces al año, un taller para dar conferencias sobre maternidad, un taller donde se aborden algunos de los problemas sobre el suicidio infantil, sobre la drogadicción infantil, sobre cómo tratar con hijos difíciles. No sé, es utilizar tu posición estratégica para generar avances para el reino de Dios. Cuando uno se empieza a preguntar, a ver, Dios mío, como esa vez, fíjate, cuando hicimos lo de la casa, la construcción de la casa, era como, Dios mío, ok, aquí tenemos 500 personas cada fin de semana. O sea, ¿a poco la onda nada más es que esta gente venga aquí, me escuche a mí hablar una palabra y ya, y se vayan bien contentos diciendo que todo estuvo muy bonito? ¿No será que a lo mejor hay otras cosas que podemos hacer, otras cosas que pudiéramos lograr? Y entonces cuando el estar pensando en cómo puede Dios usar mi posición estratégica para generar avances para su reino, surge la idea de construirle una casa a una familia en necesidad. Qué cosa tan hermosa, jamás me arrepentiré, pero no es lo único que hicimos. En una ocasión, haciendo la misma oración y pensando cómo podríamos hacer otra cosa diferente, en una ocasión lo que hicimos fue escoger una familia a la cual la iglesia le pagara todas sus deudas para darle la oportunidad de hacer un arranque nuevo en su vida. En una ocasión nos pusimos de acuerdo como iglesia para poder invertir en el pequeño negocio de una familia que apenas iba empezando, impulsar su negocio de abarrotes para darle un boost, un impulso a más. En una ocasión nuestra iglesia, junto con recursos de una organización misionera que se llama Shoulder to Shoulders, pudimos invertir en la casa de una viuda y que estaba la casa casi cayéndose ya en algunas áreas. Se invirtió dinero, personas de la congregación fueron a trabajar allí para restaurar esa casa. O sea, es entender que no estoy puesto allí tan solo para recibir un beneficio, pero estoy puesto allí para generar avances para el reino de Dios. Cuando yo vivía en Tijuana, yo era pastor de jóvenes allí, yo tenía ese trabajo dentro de esa iglesia y teníamos una situación económica muy difícil, pero aún así mi esposa y yo hicimos el esfuerzo de adquirir un terreno, porque pensamos que tal vez nosotros nos íbamos a quedar a vivir ahí en Tijuana.
Vivíamos en una traila, en una casa móvil ahí en el terrenito de la iglesia donde éramos pastores de jóvenes. Una traila que en las lluvias se le metían las aguas y con los vientos de Santana se nos afiguraba que nos la iba a voltear el viento. Y de repente un día llega a mi oficina un hombre y me dijo, pertenezco a una organización misionera que se llama Baja Visions y entre las cosas que hacemos es que nos dedicamos a construirle casas a pastores que están pasando por momentos difíciles económicamente hablando. Si usted está dispuesto y nos los permite, nosotros podríamos construirle su casa. Eso fue para nosotros una bendición. Y estás hablando de que era una persona que llegó a mi oficina y que movilizó personas y recursos para construir una casa para mí en un momento que más lo necesitaba. Posición estratégica. Dios te puso donde te puso para generar avances para su reino. Aquí la pregunta sería, Dios mío, a ver, ¿por qué me pusiste aquí? ¿Por qué conozco a quienes conozco? ¿Por qué tengo acceso a la gente que tengo acceso, a los recursos que tengo acceso, a las posibilidades que tengo acceso? ¿Qué podría yo hacer con todo esto para generar avance para el reino de Dios? Entonces, si nosotros empezamos a orar y a pensar sobre eso, pues el Espíritu Santo nos puede dar alguna idea y algo puede surgir. ¿Sale? Bueno, ¿qué me dices, mi querida Cindy Portillo? ¿Qué comentario me mereces? ¿Qué te generó la clase de hoy? A ver, dinos algo. No te escuchamos. Tienes que quitarle el silenciador. ¿Ya? Sí, Ok. perfectamente. Buenas noches. Em, Tengo que buscar, bueno, primero tengo que dar gracias a Dios porque por donde estoy trabajando. Entonces tengo que buscar la manera de poder ayudar a la gente em, en cualquier cosa, o sea, a lo mejor no muy grande, por ejemplo, con créditos hipotecarios, pero sí para familias que van empezando. Por ejemplo, ya me han preguntado dos, tres de la congregación que sí, cómo pueden abrir una cuenta y ya los ayudo. Y les facilito de que, por ejemplo, me dicen, es que los que no pueden ir en la mañana, no tienen horario disponible para ir, diga, lo puedes hacer desde tu casa y sin necesidad de ir al banco. Entonces sí, como que me siento contenta cuando les puedo ayudar en esos detallitos chiquitos. Ujú, ujú. El otro día gracias, mi querida Cindy. El otro día estaba leyendo el escrito de Mary Monroy, donde hablaba de su emprendimiento y el contacto que tiene con las mujeres y las cosas que ha experimentado con eso. ¿Lo tendrás ahí a la mano, Mari? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ahorita lo busco, pero sí, puedo acceder fácilmente. Sale. Mientras lo buscas, quisiera preguntar. Ya lo encontré. Ah, sale, échale pues, dale. Ok, ¿en qué posición estratégica te ha puesto Dios? Soy bendecida de contar con un trabajo en línea donde vendo productos de mi elaboración en redes sociales desde hace 7 años, alcanzando en mi grupo de Facebook a más de 1,800 seguidores y en TikTok 17,000, más de 17,000 seguidores. Órale, ¿Lo yo estás todavía no llego ni usando? a 400. Pero Órale. pues, no sé, ahora sí que antes decía tengo suerte, pero ya entiendo por qué. Claro, claro, claro. Perdón por Lo, interrumpir. ¿Lo estás usando para tu placer o estás buscando que desde tu posición el reino de Dios sea establecido y glorificado? Inicialmente la idea era vender y hacer presencia. Conforme ha pasado el tiempo, ha sido crear una comunidad de apoyo. Principalmente en Facebook somos mujeres, madres, emprendedoras, con miles de dudas, o sea, de diferentes aspectos, ¿no? Y nos apoyamos mutuamente en diferentes temas. Aunque principalmente nos une el uso de los productos que elaboro, las chicas pueden percibir mis valores, mis ideas, temores, y me ha traído a grandes amistades. También lo uso para hacer redes de apoyo para emprendedoras
Yo digo que si cuento todas las emprendedoras que yo he apoyado, alcanzan a más de 150 emprendedoras a lo largo de todos estos años, apoyando así a su economía familiar. Me esfuerzo porque se manifieste en mi personalidad y actuar el amor de Dios y poder compartir un poco de las grandes bendiciones que recibo. Ha habido muchos momentos en donde no hay ventas, o sea, en mi economía no se nota que haya ventas o es escasa la ganancia, pero sobre el apoyo y amistad entre nosotras. Y ahorita, con lo que estabas comentando, que muchas veces esa posición estratégica nos sirve para ayudar a otras personas, ahorita me vino a la mente que nosotros, dentro del grupo de Delis Moon, así se llama mi grupo, a mí, Dios ha puesto en mí esa necesidad de apoyar a diferentes causas. Y aunque dijéramos el grupo es de venta, yo he puesto eso sobre la mesa en mi grupo de Facebook y varias chicas me han ayudado. Con esto pues hemos recaudado fondos, por ejemplo, para la casa de jóvenes de aquí de Palaco, perdón, de la Robledo. Juntamos diferentes insumos, juntamos dinero, llevamos diferentes cosas para la casa de jóvenes. Y el más reciente fue a un apoyo a una casa hogar de niños, a Casa Yahvé. También hemos apoyado a otros conocidos que, por ejemplo, tienen alguna situación o algo por el estilo, no saben cómo resolverlo, me piden autorización o apoyo y se les abre el espacio que tenemos para que puedan pedir ese apoyo. Y también nos ha tocado que muchas chicas dicen, ¿sabes qué, Eli? Me fue súper bien en esto y tengo esto que me gustaría donar o dar para los miembros del grupo. Y nos regalan cosas y entonces ya les digo a las chicas, chicas, tengo tal cosa. Por ejemplo, nosotros utilizamos pañales de tela, toallas femeninas de tela, y hace poco me regalaron varios pañalitos y Ajá. ya lo destiné a chicas que tienen la necesidad, digamos, de esos pañalitos y ya se van a ir con esas chicas. Entonces, no, tal vez nunca lo había visto mi grupo como ahora lo estoy viendo y me siento súper orgullosa y bendecida de que Dios me haya puesto ahí. Pues qué buena onda, es que básicamente es pues aprender a ver pues las cosas donde Dios te ha puesto como Dios las ve, ¿verdad? Y tratar de pensar cuál es el propósito de Dios detrás de eso. Definitivamente sí. Muchísimas gracias. Bueno, mi querido Fer, ¿con qué te quedas del curso en general? Híjole, buenas tardes, Eddie. Después de escuchar tantos testimonios, a veces uno dice, pues no es nada, ¿no? Porque todo lo que hay con lo que me quedo yo es darle gracias a Dios. Es lo único que te podría decir de estar agradecido por aprender cada vez más, pero de los conocimientos que me da, pedírselos que me ayude a ponerlos en práctica para su obra, ¿no? Y es lo que yo me quedo, Eddie. Así de sencillo, estar agradecido. Órale, súper, gracias. ¿Con qué te quedas, mi querido Román? ¿Qué te generó este curso? ¿De qué manera te ayudó? ¿Qué produjo en ti? Pues fue igual que el Fer, mi compañero Puma. Así como- Fíjate que definitivamente es un curso enriquecedor, mucho por el material del curso y mucho por lo que comparte cada compañero, cada amigo, cada hermano, porque sí es enriquecedor lo que cada uno ha aportado y ha movido nuestros corazones. Lo que demuestra que Dios es real, que la misericordia de Dios es grande, nos ha alcanzado a todos. De alguna u otra manera nos ha apoyado a trabajar para su reino y no podemos ponerle tamaño al trabajo de cada uno. Más bien al contrario, como lo has comentado mucho, hay una posición estratégica para cada uno. Cada uno tenemos nuestra propia área, nuestra propia influencia. Y lo bonito es cómo Dios nos ha movido a todos, porque yo creo que una constante clara es de que Dios es el que nos ha puesto ahí. Claro. Dios es el que nos ha movido ahí, Dios es el que nos ha dado las herramientas, nos ha preparado, nos ha capacitado
Y por lo mismo, igual que Fernando, estoy muy agradecido con Dios, con el grupo, con la clase, contigo como pastor, porque una vez más vemos cómo Dios se ha movido en nuestras vidas, como nos daba ahorita el ejemplo esta emprendedora, que sin saber se está dando cuenta de que Dios la ha usado desde pues 10 años o más, yo creo, o de una ama de casa que aparentemente su influencia es mínima, pues no, No lo es. porque como decía por ahí algún pastor, con una vida que se alcance, con eso cuenta nuestra influencia. Claro, Entonces, gloria a Dios por todo lo que hace con nosotros. así es. Muchísimas gracias. ¿Con qué te quedas, mi querida Adri Jiménez? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué generó este curso en ti? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues me habló mucho en mi corazón, mi mente, va, pues que Dios quiere que yo esté aquí en casa. Soy ama de casa, pero también cuida a mi mamá. Y es una bendición. Y no me puedo estar quejando porque no estoy ejerciendo en mi carrera. Yo tengo una carrera universitaria, pero no lo estoy ejerciendo. Pero me siento muy contenta. Tengo la paz y estoy con mi familia. Yo soy la que ahí, soy la líder de la casa. Algo está mal, soy la que estoy detrás de mis padres, de mis hijos, de mi esposo. Ujú, Y Dios todo pone en su lugar. así es. Así es. Adri, ninguna posición es inferior. Ujú, sí, Entonces, ahí donde estás, Dios te puso con un propósito muy sí, poderoso sí. y estás sirviendo de una manera muy especial a tus papás y eso es algo que yo también admiro. Ah, Gracias, gracias, gracias. gracias. Quiero compartir con todos ustedes Tabata, ¿podría compartir tu línea del tiempo? ¿Me lo autorizas? Sale, aquí está. Eh, la mayoría ya me envió esta tarea, los que me la deben, pues ahí se les encargo, pero la línea del tiempo de Tabata y la de Bani están muy bien elaboradas de acuerdo al ejemplo que yo les di con la mía personal, ¿sale? Si podemos revisar, aquí están, por ejemplo, los aspectos en las columnas, ¿no? La fase, que básicamente las fases dijimos que son, uno, tus fundamentos soberanos desde el día que naciste hasta que conociste a Cristo, allí cambias de fase y empieza el crecimiento en la vida interior. Y esa fase está desde que tú empiezas a caminar con Dios y a desarrollar tu vida espiritual hasta que empiezas a recibir algunas pruebas de fidelidad y de la palabra, algunas invitaciones, desafíos, oportunidades de hacer algo para Dios. Y luego vienen los primeros pasos ministeriales, es decir, cuando empiezas a desarrollar tu ministerio de una manera más formal y obviamente pues son primeros pasos ministeriales. Luego viene la otra parte que es madurando ya en la vida y en el ministerio, cuando ya tu ministerio empieza a tomar más estabilidad, ¿cómo pudiéramos decirlo? Más relevancia, quizá pudiéramos llamarlo así, y la convergencia, cuando tú ya de alguna manera observas que todo lo que has venido desarrollando y trabajando a lo largo de los años, donde tus dones, tu experiencia, tus valores, tu historia, todo desemboca en una situación específica. Obviamente estamos hablando de que aquí, pues ya va a llegar personas que tienen toda una larga jornada y una trayectoria muy grande, personas que ya tienen más de 60 años, personas que ya van aventajados en el ministerio, etcétera, ¿no? Pero esas son las fases y es la primer columna, tal como lo hizo Tabata. Luego viene la cronología, es la columna número 2, donde se nos cuenta básicamente cómo fueron sucediendo cada una de las situaciones que van dentro de las fases, ¿no? En este caso, los fundamentos soberanos desde que ella nació hasta que se encontró con Jesucristo. Fíjense, lo puedo leer, Tabata. Entonces ella aquí nos comparte, ¿no? ¿O quieres leerlo tú? ¿Puedes hacerlo? Si gusta, usted lo puede leer adelante. Ok.
Entonces ella dice, nací en 1978 en la Ciudad de México. Aquí, compatriota de mi querido Román y de mi querido Fernando. Otra Puma, o no sé si sea Puma o americanista, pero bueno, o Necaxa, no sé. Pero bueno, entonces nació en la Ciudad de México y dice, mi nacimiento fue difícil, no atendieron a tiempo a mi mamá y por poco se le pasa el parto, casi morimos las dos. ¿Casualidad de que no haya muerto o propósito? Yo creo que es propósito. Mi abuelo Carlos, mi papá de mi mamá, era evangélico bautista, pero me bautizaron en la iglesia católica. Sin embargo, ya hay un primer, aparece, ¿verdad? Ese elemento del evangelio ahí. En 1982 ando en patines y caigo de espaldas, me pego en la cabeza. Eso detona epilepsia y empiezo a llevar un tratamiento por 10 años. 1992 logro aliviarme de la epilepsia y me dan de alta. Órales, qué impresionante. Ese mismo año, en diciembre, viajando mi mamá, mi hermano y yo, el camión en el que, a ver si se alcanza a ver, porque como que quedó, ay, ¿cómo le puedo hacer? A ver, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a borrar esto y lo voy a regresar, ¿sale? Nomás para ver si sube. Aquí está. Entonces dice, mi mamá, mi hermano y yo, el camión en el que íbamos tiene un accidente en el que casi caemos en un barranco, del que por la gracia de Dios salimos ilesos. ¿Casualidad? No lo creo, mi querida Tabata. Ay, no quiero borrarte todo, pero es que esto nada más le doy pegar y mira, se regresa, ¿no? Pero vamos a ver si, Si gusta, puedo leerlo. sí, mejor, Bien, porque no me deja ver más adentro aquí. muy Mejor, bien, dice, ok, dice 2019, en diciembre voy a consulta con el doctor y me descubren un tumor que resulta cancerígeno y me extirpan el seno derecho. 2020, llevo tratamiento de quimioterapia de 8 sesiones y 15 radioterapias con medicamento de refuerzo por 5 años. 2021, acepto al Señor por medio de una prédica. Desde ese momento el Señor comienza a tratar conmigo. 2023, me ok, bautizo. momento aquí. Okay. Entonces es todo eso que leímos, familia, todo eso que leímos son los fundamentos soberanos de Tabata. No son cosas planeadas por ellas, llevadas a cabo por ella, no son situaciones organizadas por ella, son puras situaciones que están totalmente fuera de su control. Por eso le llamamos fundamentos soberanos. Ninguna de esas cosas son accidentes ni casualidad. Todo eso tiene que ver con Dios, solamente, tratando con ella de alguna de otra forma. Perdón. Y luego entramos a la siguiente fase, el Ajá. crecimiento en la vida interior. 2023, me bautizo en Cefal. Comienzo a tomar un discipulado de sanidad interior, luego de vida cristiana saludable, y me dan la oportunidad de exponer mi testimonio en la congregación. También comienzo a servir en Cefal Kids en guardería con niños de 1 a 3 años. Comienzo a leer la Biblia, ayunar y hacer más oración frecuentemente. 2024, tomo el discipulado de vida cristiana responsable y activa, terminando la trilogía y obtengo el certificado de conclusión del mismo. 2025, tomo discipulado de instrumento en sus manos y por qué Dios permite los problemas. Muy bien, pues ahí va. ¿Continúo? Sí, porfis. Ok. Pruebas de fidelidad y de la palabra. 2023. Empiezo a servir en Cefal Kids como maestra en el área de guardería de 1 a 3 años de edad. 2024. Una persona me pide oración por su sobrina, oro y Dios me confirma que Él está conmigo y que tiene un propósito para mí.
Primeros pasos ministeriales, 2023. Ingrid Ministerial Kids como maestra en el área de guardería de 1 a 3 años. Y pues madurando en la vida y en el ministerio, pues estoy en ese proceso, ¿verdad? Claro, claro. Lógicamente. Y en la columna de las, ¿cuál es la otra columna? Las habilidades ministeriales, algo así. Es las habilidades, capacidades naturales, Ujú. iniciativa, decisiones, adaptable, eficiente, responsable, disciplinada, organizada, creativa, atención al detalle. Destrezas desarrolladas, resolución de problemas, tomar decisiones, trabajar en equipo, resistencia, ser creativa, ser organizada. Dones espirituales, servicio, sabiduría, profecía, exhortación, intercesión y ayuda. Ok. Ahora, a ver, dinos esto, Tabata. ¿Qué significó para ti, qué te generó elaborar tu línea del tiempo y luego poderlo ver así de manera tan gráfica? Pues, por ejemplo, que voy viendo como un patrón que se repite, ¿no? Por ejemplo, cuando nací hubo una complicación de parto, después tengo un accidente y después, obviamente, y luego me detectan el tumor y vuelvo otra vez a tener un tratamiento y me vuelve, bueno, ya este año, gracias a Dios, me dan de alta en septiembre, si Dios quiere. Es un patrón que se repite, pero sí fue como darme cuenta que Dios me fue llevando desde que nací hasta este punto, ¿sí? Me llevó por un proceso, ¿no? Y me di cuenta, a veces, bueno, yo no me había dado cuenta que el Señor ya me había estado hablando en muchas situaciones, ¿no? Y haciendo la meta ministerial y la línea del tiempo, pues obviamente pues todo se conjugó y ahora puedo decir, tengo como más claro es hacia dónde va encaminado el propósito que pues Dios tiene para mí. Claro. Familia, ninguna de las situaciones que hemos vivido, por difíciles que pudo haber sido esa situación, ninguna de ellas Dios las desperdicia. Dios no desperdicia nada. Entonces, todo lo que tú y yo hemos vivido definitivamente contribuye a lo que tú y yo somos el día de hoy y al cómo Dios nos quiere usar para su gloria y su honra el día de mañana. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Ahí están las líneas del tiempo de sus compañeros que las mandaron, están en el grupo. Ojalá se pudieran dar el tiempo de pegarle una checadita, observar. Está muy bien elaborada la de Tabata, está muy bien elaborada la de Bani. Yo creo que les va a servir de mucho. Todas las demás también tienen los elementos ahí, nada más que la elaboración no es igual, ¿verdad? Como en este caso la estamos mencionando. En la línea en la meta ministerial, yo les diría, hey, arriésguense poquito más, porque está como muy subjetivo, así como que no me quiero comprometer mucho, capaz que pues luego no lo logro y no le quieres poner como algo que pueda ser evaluable de una manera cuantitativa, ¿no? Entonces, arriésguense un poquito más a generar una meta ministerial un poquito más concreta, como para que si pasan 10 años, tú lo revises y te des cuenta, caray, sí lo logré y aquí está puntual, o híjoles, no lo he logrado. Entonces tengo que seguir trabajando en esta dirección. Otro dato importante, familia, la línea del tiempo se actualiza. ¿Sale? Cuando pase el tiempo, 10 años más, 5 años más, pégale una checadita y vas a darte cuenta que vas a tener que añadirle algunos elementos, te vas a dar cuenta que ya cambiaste de fase, que ya no estás en el mismo momento ni eres la misma persona y que el Señor te ha venido añadiendo otros elementos a tu vida que te acercan al propósito de Dios para tu vida y al cumplimiento de tu meta ministerial. Bueno. Familia, pues un placer estar con ustedes, de verdad. Me encantó este tiempo. Muchas gracias pues por invertir este tiempo aquí conmigo cada semana. Espero que les haya quedado algo muy bueno. Voy a terminar este curso con ustedes, orando por ustedes, dándole gracias a Dios por sus vidas. Eh, y pues nada, voy a elaborar los certificados y se los voy a hacer llegar
entre mañana y pasado ahí a su WhatsApp. Placer de estar con todos ustedes, ¿sale? Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este curso que en lo personal he disfrutado tanto. Gracias por la oportunidad de estar aquí con cada uno de mis hermanos, de poder disfrutar de ellos, de lo que cada uno ha compartido. Yo quiero quedarme, Señor, con la fe de que nada de lo que se dijo aquí es en vano. Quiero quedarme con la fe, con la seguridad de que cada palabra que mis hermanos pudieron recibir desde que estaban estudiando a solas su manual, como al estar escuchando a sus compañeros en clase, como al estar escuchándome a mí al ampliar el manual, sirvió para que cada uno de ellos se coloque un paso más cerca del propósito que tú tienes para cada uno. Señor, hoy los bendigo y te pido que todo lo que se ha aportado sirva para que mis hermanos avancen hacia el propósito que tú tienes para cada uno de ellos desde antes de que nacieran, que tal vez no estaban en los planes de sus padres, pero estaban en los planes de Dios, y que aunque pudieron haber muerto, tú decidiste que vivieran para tus propósitos. Hoy los bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Familia, placer de estar con cada uno de ustedes. Los dejo por ahora. Que Dios me los bendiga. Y pues nada, nos seguimos viendo en las lecturas de la mañana. Gracias por tomar este curso conmigo. Dios les bendiga a todos. Bye bye. Bendiciones. Bye. 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 Bye.